página 26 de 183. Arquetipos e inconsciente colectivo, por C. G. Jung, 1970. Continuación del capítulo 1. Sobre los arquetipos del inconsciente colectivo. 1.4. El encuentro consigo mismo. Lo inconsciente es visto comúnmente como una especie de intimidad personal encapsulada, que la Biblia designa como corazón y considera, entre otras cosas, punto de origen de todos los malos pensamientos. En las cámaras del corazón habitan los malos espíritus de la sangre, la ira pronta y las debilidades de los sentidos. Así aparece lo inconsciente mirado desde la conciencia, pero la conciencia parece ser algo dependiente del cerebro, que todo lo separa y todo lo ve aislado, y al ver de ese modo lo inconsciente lo presenta como si no fuera más que mi inconsciente. Por eso se cree generalmente que quien desciende a lo inconsciente cae en la estrechez de la subjetividad egocéntrica y en ese callejón sin salida queda librado al asalto de las alimañas que se supone albergan las cavernas del inframundo psíquico. Es cierto que quien mira en el espejo del agua, ve ante todo su propia imagen. El que va hacia sí mismo corre el riesgo de encontrarse consigo mismo. El espejo no favorece, muestra con fidelidad la figura que en él se mira, nos hace ver ese rostro que nunca mostramos al mundo, porque lo cubrimos con la persona, la máscara del actor. Pero el espejo está detrás de la máscara y muestra el verdadero rostro. Esa es la primera prueba de coraje en el camino interior, una prueba que basta para asustar a la mayoría, pues el encuentro consigo mismo es una de las cosas más desagradables y el sombrero lo evita en tanto puede proyectar todo lo negativo sobre su mundo circundante. Es difícil reconocer, al compararse con el entorno que es uno quien anda errado. Si uno está en situación de ver su propia sombra y soportar el saber que la tiene, solo se ha cumplido una pequeña parte de la tarea, al menos se ha trascendido lo inconsciente personal. Pero la sombra es una parte viviente de la personalidad y quiere entonces vivir de alguna forma. No es posible rechazarla ni esquivarla inofensivamente. Este problema es extraordinariamente grave, pues no solo pone en juego al hombre todo, sino que también le recuerda al mismo tiempo su desamparo y su impotencia. A las naturalezas fuertes, o hay que decir más bien débiles, no les gusta esta alusión y se fabrican entonces algún más allá del bien y del mal, cortando así el nudo gordiano en lugar de deshacerlo. Pero tarde o temprano la cuenta debe ser saldada. Hay que confesar que existen problemas que de ningún modo se pueden resolver con los medios propios. No hay manera de experimentarlo todo. Esta confesión tiene la ventaja de la probidad, de la verdad y de la realidad, y así al asumir esa imposibilidad se ponen las bases para una reacción compensatoria de lo inconsciente colectivo, es decir, que quien reconoce la existencia del problema está inclinado a prestar atención a una ocurrencia útil o percibir ideas que antes no había dejado aparecer. Atenderá quizás a sueños que sobrevienen en tales momentos o reflexionará sobre ciertos acontecimientos que justamente en ese tiempo tienen lugar en nosotros. Si se tiene tal actitud se pueden despertar y captar fuerzas útiles que dormitan en la naturaleza profunda del hombre, pues el desamparo y la debilidad son la vivencia eterna y el eterno problema de la humanidad y para esa situación existe también una respuesta eterna. De lo contrario el hombre hubiera desaparecido hace ya mucho. Es bueno repetir esto que el desamparo y la debilidad son la vivencia eterna y el eterno problema de la humanidad. Una vez que se ha hecho todo lo que se pudo hacer, queda todavía lo que se podría hacer si uno tuviera conocimiento de ello. Entonces, solo queda seguir investigando, indagando y verificando la realidad, lo factible, lo útil de lo que se obtiene. Si tuviese el saber de cómo reaccionar, de cómo actuar, ¿en qué posición estaría ahora, ya con esa conciencia previa? Pero, ¿cuánto sabe el hombre de sí mismo? De acuerdo con todo lo que la experiencia nos muestra, es muy poco. ¿Quién puede saberlo todo y acaso le alcanzará el tiempo de vida para instruirse? Por eso queda todavía mucho espacio libre para lo inconsciente. Como es sabido, la plegaria requiere una actitud similar y por ello tiene también análogos efectos.
La reacción necesaria y requerida se expresa en representaciones configuradas arquetípicamente. El encuentro consigo mismo significa en primer término el encuentro con la propia sombra. Es verdad que la sombra es un angosto paso, una puerta estrecha, cuya penosa estrechez nadie que descienda a la fuente profunda puede evitar. Hay que llegar a conocerse a sí mismo para saber quién es uno, pues lo que viene después de la muerte es algo que nadie espera, es una extensión ilimitada llena de inaudita indeterminación, y al parecer no es ni un arriba ni un abajo, ni un aquí ni un allá, ni mío ni tuyo, ni bueno ni malo. Es el mundo del agua, en el que todo lo viviente queda en suspenso, donde comienza el reino del simpático, el alma de todo lo viviente, donde yo soy inseparablemente esto y aquello, donde yo vivencio en mí al otro y el otro me vivencia como yo. Lo inconsciente colectivo es cualquier otra cosa antes que un sistema personal encapsulado, es objetividad amplia como el mundo y abierta al mundo. Soy el objeto de todos los sujetos, en una inversión total de mi conciencia habitual, en la que siempre soy un sujeto que tiene objetos. Allí estoy en tal medida incorporado a la más inmediata compenetración universal, que con toda facilidad olvido quién soy en realidad. La expresión perdido en sí mismo es una buena expresión para caracterizar este estado. Pero este sí mismo es el mundo, o un mundo, si una conciencia pudiera verlo. Por eso hay que saber quién es uno. Pero apenas nos toca lo inconsciente ya somos inconscientes, pues nos volvemos inconscientes de nosotros mismos. Este es el peligro primordial que el hombre primitivo, que tan cerca está todavía de ese pleroma, conoce instintivamente, y ante el cual siente terror. El pleroma, vocablo griego del verbo pleroo que significa llenar, es un elemento común a muchas doctrinas gnósticas, se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de elementos que existen o, dicho de otra forma, la plenitud. Es, pues, un término relevante en la filosofía y la religión. Su conciencia es todavía insegura y vacilante, es todavía infantil y apenas despunta sobre las aguas primitivas. Fácilmente puede barrer una ola de lo inconsciente, y ese hombre olvida entonces quién era él y hace cosas en las cuales ya no se reconoce. Por esa causa temen los primitivos las pasiones incontenidas, ya que en ellas desaparece con facilidad la conciencia y puede tener lugar la posesión. Dejarse llevar por las pasiones, puede ser un asunto de tremendos sinsabores. De ahí que los esfuerzos de la humanidad se dirijan siempre al fortalecimiento de la conciencia. A tal objetivo sirvieron los ritos, las representaciones colectivas, los dogmas, todos ellos fueron diques y muros levantados contra los peligros de lo inconsciente, los perils of the soul. Así resulta que el rito primitivo consiste en invocación de los espíritus, exorcismo, conjuro del mal presagio, propiciación, purificación y producción analógica, es decir mágica, del acontecer benéfico. Estos muros levantados desde los tiempos primitivos sirvieron más tarde como fundamentos de la Iglesia. Y cuando los símbolos envejecen y se debilitan son también estos muros los que se desmoronan. Entonces suben las aguas y catástrofes sin límites sobrevienen a la humanidad. El jefe religioso al que llamaban el teniente gobernador loco de los indios pueblos de Taos me dijo una vez: los americanos tendrían que dejar de estorbar nuestra religión pues cuando ella desaparezca y nosotros no podamos ayudar al sol, nuestro padre, a hacer su camino por el cielo, entonces, antes de 10 años, algo verán los americanos y el mundo todo, el sol ya no saldrá más. Ellos, suponían que eran los que mantenían la función del sol. Esto quiere decir que se hace la noche, se apaga la luz de la conciencia e irrumpe el oscuro mar de lo inconsciente. Primitiva o no, la humanidad está siempre al borde de esas cosas que ella misma hace, pero sin embargo no dirige. Todo el mundo quiere la paz y todo el mundo se arma para la guerra de acuerdo con el axioma, si vis pacem, para bellum, y esto es solo un ejemplo. Buscan la paz porque viven temiendo de la guerra, a la cual retornan de manera inevitable. La humanidad nada puede contra la humanidad, y los dioses, ahora más que nunca, le señalan los caminos del destino. Hoy llamamos a los dioses factores,
lo que viene de facere que es igual a hacer. Los factores están detrás de los bastidores del teatro del mundo. Lo mismo en lo grande que en lo pequeño. En la conciencia somos nuestros propios señores, aparentemente somos los factores mismos. Pero si cruzamos la puerta de entrada a la sombra descubrimos con terror que somos objetos de factores. Reaccionamos siempre a los factores, ya que estos acontecen sin importar lo que uno quiera. El saber eso es decididamente desagradable, pues nada decepciona más que el descubrimiento de nuestra insuficiencia. Y también da motivo a un pánico primitivo, porque cuestiona peligrosamente la supremacía de la conciencia, ese secreto del éxito humano después de que tantas angustias y tanto esfuerzo nos ha costado guardarla y creer en ella. Pero puesto que la ignorancia no encierra seguridad alguna, sino por lo contrario aumentaría la inseguridad, es mucho mejor tomar conocimiento, pese a todo temor, de cómo estamos amenazados. El planteamiento correcto de un problema es ya la mitad de su solución. En todo caso sabemos, entonces, que el mayor peligro que nos amenaza proviene de la impredictibilidad de la reacción psíquica. Por eso quienes poseen verdadera penetración han entendido ya hace mucho que las condiciones históricas exteriores de cualquier tipo constituyen solo la ocasión para los peligros realmente amenazadores de la existencia, es decir para las ilusiones políticas, las que han de ser entendidas no como consecuencias necesarias de condiciones externas sino como imposiciones de lo inconsciente. Esta problemática no es nueva, pues todas las épocas anteriores a nosotros creían aún en alguna forma en dioses. Fue necesario un empobrecimiento sin igual del simbolismo para volver a descubrir a los dioses en forma de factores psíquicos, o sea, como arquetipos. Todavía no se cree en este descubrimiento. Para llegar a convencerse de él es necesaria esa experiencia esbozada en el sueño del teólogo, solo entonces se experimentará la acción espontánea del espíritu sobre las aguas. Desde que las estrellas cayeron del cielo y nuestros más altos símbolos se desvanecieron, rige la vida secreta en lo inconsciente. Por eso tenemos hoy una psicología y por eso hablamos de lo inconsciente. En una época y en una cultura que tuviesen símbolos, todo eso sería superfluo, y de hecho todavía lo es. Porque los símbolos son espíritu que está por arriba de los hombres, y entonces también el espíritu está por arriba. He ahí por qué sería una temeridad tonta y sin sentido que un hombre en esas condiciones quisiera experimentar y explorar un inconsciente que no contiene sino el silencioso y no perturbado imperio de la naturaleza. Nuestro inconsciente, por lo contrario, oculta agua vivificada, es decir espíritu que se ha vuelto naturaleza, despertando así a lo inconsciente. El cielo se ha convertido para nosotros en espacio físico, y el empíreo divino no es sino un bello recuerdo. Nuestro corazón sin embargo arde, y una secreta intranquilidad carcome las raíces de nuestro ser, podríamos preguntar con las palabras del Voluspa. ¿Qué murmura Wotan con la cabeza de Mimir? Algo hierve ya en la fuente. Página 30 de 183.